¿Qué pasa después de morir? Y vamos a explorarla con dos figuras clave, gigantes del pensamiento del siglo XVII, René Descartes y Thomas Hobbes. Contemporáneos, sí, pero con ideas sobre el más allá, pues que chocan totalmente. Tenemos aquí un análisis, se titula El más allá, Descartes y Hobbes, y nuestra idea hoy es desgranar un poco estas dos visiones, ver cómo ven la vida después de la muerte, claro, pero también cómo eso encaja en toda su filosofía. O sea, desde qué es la mente hasta la religión, la política, en una Europa que estaba, en plena transformación. Exacto. Y no hablamos solo de ideas abstractas, ¿eh? Vamos a ver cómo el dualismo de Descartes, esa separación mente-cuerpo tan famosa, le lleva a decir que el alma es inmortal por naturaleza. Y luego, en la otra esquina, el materialismo puro y duro de Hobbes, que le lleva a lo contrario. La muerte es el final, punto. La única esperanza, para él, sería una resurrección futura por obra de Dios. Y veremos por qué esto era tan importante en su momento y por qué de hecho sigue dando que pensar hoy. Suena fascinante. Pues venga, vamos a ello. Empezamos, si te parece, por el que llaman padre de la filosofía moderna, ¿no? Descartes. Vale, Descartes. Años 1596-1650. Su obra clave aquí, Las Meditaciones Metafísicas. Ahí es donde expone su dualismo. A ver, la idea es que somos como dos cosas distintas unidas. Por un lado, el cuerpo. La res extensa, que es materia, ocupa espacio, se puede dividir, y por eso es mortal, claro, se descompone. Y por otro lado, la mente o el alma, la res cogitans, que es pensamiento. Inmaterial, no ocupa espacio, indivisible. Y aquí está la clave, verdad. Es independiente del cuerpo. Su cogito ergo sum, el pienso, luego existo, es fundamental. Descartes dice, nuestra esencia es pensar. Y si esa sustancia pensante, el alma, no es material, no es divisible como el cuerpo, entonces la muerte física, la del cuerpo, pues no puede destruirla. El alma sobrevive, por su propia naturaleza. Sí, es importante matizar eso. Descartes no buscaba tanto una prueba de la inmortalidad como las que se intentaban antes, ¿no? Tipo empírica. Su objetivo era más bien demostrar la distinción real, la independencia del alma respecto al cuerpo. De hecho, en las respuestas a las objeciones, argumenta que como la res cogitans es indivisible, no puedes tener medio pensamiento, ¿verdad? Pues no puede corromperse, no puede descomponerse como la materia. Y además, en su sistema, Dios es como el garante final. Dios garantiza que nuestras ideas claras y distintas, como esta separación mente-cuerpo, son verdad. Y de ahí, claro, se sigue la posibilidad de la inmortalidad. Entiendo lo de la indivisibilidad como argumento, pero, a ver, si son tan distintos, la mente inmaterial y el cuerpo material, ¿cómo interactúan? Porque yo decido mover el brazo, que es una decisión mental, y ¡zas!, el brazo se mueve, que es algo físico. ¿Cómo explicaba Descartes eso? Es que parece complicado. Has dado en el clavo. Ese es el famoso problema mente-cuerpo, uno de los puntos más criticados de Descartes, ya en su época. La princesa Isabel de Bohemia, por ejemplo, le escribió cartas preguntándole justo eso. ¿Cómo algo sin materia mueve la materia? Y viceversa. Descartes, intentó una respuesta. Habló de la glándula pineal en el cerebro, como punto de unión. Pero la verdad es que esa explicación nunca convenció del todo. Ni entonces ni ahora. Sigue siendo un reto enorme para la filosofía de la mente, ¿eh? Si aceptas un dualismo así, ¿cómo explicas la interacción? Ya veo. Un problema que persiste. Pero volviendo a las consecuencias de su idea del alma inmortal. Imagino que esto tiene un peso ético, filosófico. Sin duda. Muchísimo. Primero, refuerza la idea de que somos responsables moralmente más allá de la muerte, porque el alma sigue existiendo. También apuntala el libre albedrío. La voluntad está en la res cogitans, que es libre de las leyes físicas, y filosóficamente pone la conciencia, el yo pensante, en el centro de lo que somos. Esto fue una ruptura bastante grande con lo que se pensaba antes, con la visión aristotélico-escolástica. Para que nos hagamos una idea, la escolástica, que dominaba antes, veía el alma más como el principio que daba forma y vida al cuerpo, siguiendo a Aristóteles. Era más difícil pensarla como algo totalmente separado. Descartes dialoga con esa tradición, claro, pero la reinterpreta para afirmar esa independencia total. Vale, creo que tenemos la foto de Descartes. Dualismo, alma inmortal, por naturaleza, deducida de su ser pensante, inmaterial. Pues ahora cambiamos de escenario radicalmente. Nos vamos a Inglaterra, con Thomas Hobbes, 1588-1679.
contemporáneo de Descartes, pero menudo contraste. Mientras Descartes miraba hacia adentro, Hobbes miraba el caos de fuera, la guerra civil inglesa. Y su gran obra, El Leviatán, el contexto de la guerra es crucial, ¿no? Parece que le marcó muchísimo. Y su punto de partida, nada que ver con Descartes. Nada que ver, efectivamente. Hobbes es materialista hasta la médula. Todo, absolutamente todo lo que existe es materia en movimiento. No hay sitio para sustancias inmateriales en su mundo. Los pensamientos, las sensaciones, las emociones, todo eso son al final procesos físicos. Ocurren en el cuerpo, en el cerebro, en los nervios. Incluso su idea de Dios, que es compleja, tiende a ser materialista, algo súper heterodoxo en su época. Para Hobbes somos máquinas biológicas, organismos físicos, y punto. Entonces, si todo es materia, ¿qué pasa con el alma? Simplemente no existe para él, pues en el sentido cartesiano de sustancia inmaterial e inmortal la rechaza de plano. En el Leviatán dice que esa idea del alma separada es, una idea pagana, de Platón, de Aristóteles, que se coló en el cristianismo y que no tiene base ni racional ni bíblica, según él. Esto le lleva a lo que se llama mortalismo cristiano, o sea, la idea de que cuando el cuerpo muere, muere todo, el alma también, o que duerme. La conciencia, que es un producto del cuerpo funcionando, pues se apaga. Dejamos de existir como individuos conscientes. No hay un alma por ahí flotando. Pero, a ver, si la muerte es el final, ¿cómo encaja eso con la promesa cristiana de vida eterna? ¿Hobbes era ateo o cómo lo hacía cuadrar? No, no era ateo. Le acusaron mucho de serlo, pero él se consideraba cristiano. Lo que pasa es que interpretaba la Biblia de una forma muy literal y particular. Para que encajara con su materialismo, sí que contempla vida después de la muerte, pero ojo, no como algo natural del alma. Para él, la vida eterna es un acto futuro, sobrenatural. Depende del poder absoluto de Dios. Se basa en pasajes como el de Job, que dice que los muertos duermen hasta que los cielos no existan más. Argumenta que los muertos están, inexistentes hasta el juicio final. Y en ese momento, Dios usará su poder para la resurrección corporal. O sea, Dios reconstruirá los cuerpos físicos. Resurrección corporal. Eso sí que encaja con ser materialista, desde luego. ¿Y qué pasa después de resucitar? Pues para los justos, los que siguieron las leyes de Dios, que para Job se parecen mucho a sus leyes de naturaleza, las que llevan a buscar la paz, la recompensa es la vida eterna. Pero aquí, en una tierra renovada, bajo el gobierno de Cristo. Y para los malvados, el castigo no es un tormento eterno del alma en el infierno. Hobbes rechaza esa idea. Su destino es una segunda muerte. Sus cuerpos resucitados serán destruidos definitivamente. Un final físico y total, no un sufrimiento sin fin. Es una visión, bastante física, sí, y quizá más sombría, ¿no? Comparada con la de Descartes, de que el alma sigue ahí inmediatamente. Pero decías que esto tenía implicaciones políticas muy importantes para Hobbes. ¿Cómo conecta su idea del más allá con su teoría del Estado, el Leviatán? Esa es una de las claves de Hobbes, fundamental. Su mortalismo, su idea de la resurrección, tienen una función política clarísima. Al negar que haya un alma inmortal independiente y, sobre todo, al negar que haya reinos espirituales intermedios como el purgatorio o poderes de la Iglesia sobre las almas después de morir, Hobbes le quita a la Iglesia cualquier base para reclamar un poder propio, independiente del Estado, o superior. Si no hay un alma que gestionar en el otro mundo y la vida eterna depende de un acto futuro de Dios que se interpreta según la Biblia y la interpretación final la tiene el soberano, pues toda la autoridad religiosa queda bajo el poder del soberano civil, del Leviatán. Entiendo. Es una forma de quitarle poder a la Iglesia como posible rival del Estado, ¿no? Para que no haya dos poderes compitiendo. Exactamente. Hobbes vivió la guerra civil inglesa, y para él la causa principal fueron las peleas religiosas, las distintas iglesias queriendo mandar más que el rey. Así que, al poner toda la religión y su interpretación bajo el control del soberano, busca neutralizar esa fuente de conflicto. La religión pasa a ser una herramienta más del Estado para mantener la paz y el orden. No se trata tanto de fe personal, sino de disciplina pública. La prioridad máxima es evitar volver al estado de naturaleza. Esa guerra de todos contra todos donde la vida, según él, es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Entonces, si la motivación no es el cielo o el infierno para un alma inmortal, ¿qué nos mueve a ser morales, según Hobbes? ¿Por qué obedecemos? Pues principalmente el interés propio, pero un interés propio racional.
El miedo a morir violentamente aquí y ahora es lo fundamental. La razón nos dice, a través de esas leyes de naturaleza, como buscar la paz, cumplir los pactos, que la única forma de sobrevivir y no matarnos entre todos es ceder nuestra libertad a un poder absoluto, un soberano, el Leviatán, que imponga orden. Obedecemos porque la razón nos dice que es la única manera de tener seguridad y una vida mínimamente estable, no por amor a Dios o miedo al infierno tradicional. Queda clarísimo el contraste. Dos gigantes del 17, visiones opuestas del destino final. Y esas visiones totalmente conectadas a cómo veían la realidad, la política, al ser humano. Descartes, dualista, confía en la razón, alma inmortal por naturaleza. Hobbes, materialista, todo es materia, muerte como fin, resurrección como milagro divino. Y todo al servicio del orden político. Es fascinante, sí, ver cómo cada uno responde a su época. Una época de crisis en todos los frentes, religioso, político, científico. Descartes intenta, salvar la fe y lo espiritual en un mundo cada vez más mecánico, buscando una base racional para la inmortalidad. Hobbes, en cambio, usa la filosofía y reinterpreta la religión para atajar de raíz el conflicto político. Busca orden absoluto a través del Estado fuerte. Son dos estrategias intelectuales muy distintas ante la modernidad que nacía. Y la pregunta del millón, ¿qué nos dicen hoy? ¿Son ideas de museo o siguen vivas? Siguen muy vivas, quizá más de lo que parece a simple vista. El dualismo de Descartes, aunque tenga muchos críticos, sigue ahí, en el fondo de los debates sobre la conciencia. ¿Puede una IA pensar de verdad, tener experiencia subjetiva? ¿O hace falta algo no físico? La neurociencia avanza y parece apoyar visiones más materialistas, claro. Vemos cómo el cerebro afecta a la mente. Pero el problema difícil de la conciencia, el explicar por qué sentimos las cosas como las sentimos, sigue ahí. Y a veces nos recuerda a Descartes. ¿Somos solo cerebro? ¿Y Hobbes? ¿Dónde resuena Hobbes hoy? El materialismo de Hobbes, conecta con la visión científica más común hoy. La muerte como fin de la conciencia. Su mortalismo tiene ecos en una visión más secular del mundo. Pero donde Hobbes es quizá más inquietantemente actual es en su política. Ese énfasis tan radical en la seguridad, en el orden, incluso si hay que sacrificar libertades para evitar el caos. ¿No lo vemos hoy? En debates sobre vigilancia estatal, medidas de excepción por crisis sanitarias, de seguridad, el poder de las tecnológicas para controlar la información. Esa tensión entre libertad y seguridad que Hobbes planteó y su apuesta por un poder fuerte para garantizar la seguridad es un tema que vuelve una y otra vez. Es verdad, ese dilema seguridad-libertad está a la orden del día. Así que esta exploración nos deja dos legados potentes y en tensión. Descartes nos deja la idea de la primacía de la conciencia, de un yo que quizá trasciende lo físico, una puerta abierta a buscar significado más allá. Mientras que Hobbes nos lanza una advertencia muy seria sobre nuestra fragilidad, sobre lo fácil que es caer en el caos y la necesidad de orden social. Nos obliga a mirar nuestra realidad material y deja la esperanza trascendiente, como un acto de fe en Dios, no como algo nuestro por naturaleza. Ideas nacidas hace siglos, pero que nos siguen interpelando. Nos obligan a pensar qué somos, qué valor tiene la conciencia, cómo vivir juntos. Nos fuerzan a reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos aquí, en este mundo, y sobre qué tipo de esperanza podemos tener, si es que la hay, más allá. Y quizá, para darle una última vuelta, podríamos plantear esto. Si aceptáramos la visión radical de Hobbes, que la conciencia es solo un producto físico complejo, ¿qué pasaría con el valor único y irrepetible que le damos a cada experiencia individual? ¿Sería un espejismo? Y por otro lado, si nos inclinamos más hacia Descartes, hacia algo no físico, ¿cómo integramos eso con lo que nos dice la neurociencia sobre la dependencia total de nuestra mente respecto a la química y estructura del cerebro? Es un diálogo entre estas dos visiones que, sigue totalmente abierto. Sin ninguna duda. Descartes y Hobbes. Pilares, sí. Exacto. René Descartes y Thomas Hobbes. Y vamos a analizar un poco las ideas que nos presenta el texto Descartes y Hobbes, pilares de la modernidad. Un buen punto de partida, sin duda. Lo que me parece interesante de entrada es que aunque parece que iban por caminos distintos, Descartes más centrado en la certeza, la ciencia, casi. Una búsqueda interior, ¿no? Sí, el conocimiento individual.
Y Hobbes, en cambio, obsesionado con el orden social, la política, la naturaleza humana, pero en grupo. La vida en común, sí. Las pasiones colectivas. Pues el material que tenemos sugiere que en el fondo compartían una misión, una especie de búsqueda común. ¿En qué sentido? Ambos buscaban, parece que desesperadamente, un fundamento sólido, racional. Querían escapar de la incertidumbre de su época, de ese depender de la tradición, de la autoridad religiosa. Claro, romper con la escolástica medieval. Buscar algo nuevo basado en la razón. Eso es. Y las respuestas que dieron, bueno, a veces chocan, otras se complementan, pero es que siguen resonando hoy. Muchísimo. Totalmente. Sus preguntas siguen muy vivas. De acuerdo. Pues, si te parece, vamos a meternos en harina. Empezamos por Descartes, quizá, el que llaman padre de la filosofía moderna. Me parece perfecto. Figura fundamental donde las haya. René Descartes, 1596-1650. Francés, familia acomodada, buena educación. Sí, en La Flèche, un colegio jesuita de élite. Eso marca. Y no solo filósofo, era un polímata. Matemático, físico, le interesaba la óptica, la anatomía. Un hombre de su tiempo, ¿no? Del Renacimiento tardío, metido ya en la revolución científica. El texto menciona sus viajes, el contacto con gente como Bigman, que parece que le reactivó el interés por la ciencia. O Mersenne, clave para difundir sus ideas. Era una red intelectual muy activa. Incluso pasó por el ejército. Y ese dato de que vivió 20 años en los Países Bajos. Sí, eso es muy significativo. Buscaba libertad. Libertad intelectual, ¿no? Lejos de París, de las presiones. Exacto. Para pensar sin ataduras. Y eso es crucial para entender su proyecto filosófico. Su impacto viene de ideas que fueron, dinamita en su momento. ¿Por dónde empezamos? El método. Yo creo que sí. La duda metódica o hiperbólica. Es fascinante cómo la usa. No es dudar por dudar, como un escéptico sin más. No es el objetivo final, ¿verdad? No, es la herramienta. Usa la duda para encontrar algo. Algo de lo que sea imposible dudar. Quiere demoler todo lo que no sea absolutamente cierto. ¿Y se pone radical? Los sentidos engañan, pues dudo de ellos. Exacto. Podría estar soñando. También. Incluso plantea la hipótesis del genio maligno. Eso ya es... Un ser que me engañe hasta en las matemáticas. Es una hipótesis extrema, pero le sirve para llevar la duda al límite. Parece un callejón sin salida. Si dudas de todo, ¿qué queda? Pero ahí está el giro genial. En el propio acto de dudar, de pensar, incluso de ser engañado, hay algo indudable. ¿El qué? Que yo, el que duda, el que piensa, existo. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La famosa frase. Pero ojo, no es un razonamiento paso a paso, es una intuición directa. ¡Pum! La certeza nace de la propia conciencia. No viene de fuera. Vale, entiendo. La certeza está en el sujeto pensante. Exacto. Y eso sí que es una ruptura total con la escolástica que ponía la base en Aristóteles, en la autoridad, en la revelación. Descartes la pone en la razón individual. El texto menciona esos sueños de 1619. Sí, como una especie de... Epifanía. algo así. Una convicción personal de que debía dedicar su vida a buscar la verdad mediante la razón. Y eso lo plasma en el discurso del método. Vale, tenemos la primera certeza. Yo pienso, existo. Pero... ¿y el resto del mundo? ¿Cómo salimos de ahí? No nos podemos quedar solo en el yo. Buena pregunta. El cogito es la base, el punto de partida firme, pero necesita construir. A partir de ahí argumenta. Intenta demostrar la existencia de Dios. Basándose en la razón también. Sí, no en la fe, como una idea necesaria en nuestra mente finita. Y si Dios existe, y es bueno, argumenta él, no puede ser que nos haya creado para engañarnos sistemáticamente con nuestra razón. Vale. Dios como garantía de que podemos fiarnos de la razón, si la usamos bien. Eso es. Y eso le permite recuperar la confianza en conocer el mundo exterior, sobre todo, a través de las matemáticas. Lo que nos lleva a otra idea central suya. El dualismo. La separación mente-cuerpo. Justo. La res cogitans, la sustancia pensante, la mente, el alma, inmaterial, sin extensión. Y la res extensa, la sustancia extensa, el cuerpo y toda la materia que ocupa espacio, que se puede medir. Dos mundos separados.
radicalmente distintos para él. Y esto, aunque hoy nos crea muchos problemas. El famoso problema de la interacción, ¿no? Cómo interactúan. Claro, cómo lo inmaterial mueve lo material. Exacto. A pesar de eso, fue una idea súper influyente, porque por un lado salvaba el alma, la libertad humana. La mente no estaría sujeta a las leyes de la física. Y por otro, Permitía estudiar el cuerpo y la naturaleza como si fueran máquinas, analizables matemáticamente, sin meterse en líos teológicos. Abría la puerta a la ciencia moderna del cuerpo. y eso conecta con sus logros científicos, que a veces olvidamos. Totalmente. La geometría analítica fue una revolución. Unir álgebra y geometría con las coordenadas cartesianas, los ejes X e Y. Lo que usamos todos en el colegio. Exacto. Y fue la herramienta clave para la física matemática de Newton y los que vinieron después. Su visión del universo como un gran reloj. Un mecanismo. Sí, regido por leyes matemáticas, donde todo, menos la mente humana, se explica por materia y movimiento. Eso fue crucial para separar la ciencia de explicaciones mágicas o finalistas. Entonces el legado es enorme. Cambió la filosofía, puso al sujeto en el centro y dio herramientas clave a la ciencia. Sin duda. Doble impacto. Y su influencia, es como un árbol con muchísimas ramas. Inspiró a racionalistas como Spinoza, Leibniz. Pero también provocó reacciones. Claro, los empiristas, Locke, Hume, tuvieron que responderle, dialogar con él, aunque fuera para criticarlo. Llega hasta Kant, que intenta superar esa división. Incluso hoy, los debates sobre ella, sobre la conciencia. ¿Qué es la mente? ¿Pueden pensar las máquinas? Exacto. Siguen volviendo a las preguntas que él puso sobre la mesa. Es imposible entender la modernidad intelectual sin pasar por Descartes. Fascinante, la verdad. Cómo una búsqueda tan personal de certeza pudo, cambiarlo todo. Pero mientras Descartes andaba por esos laberintos de la mente y las matemáticas, su contemporáneo inglés Thomas Hobbes se enfrentaba a un caos más de la calle, ¿no? El caos político. Así es. Otra cara de la modernidad, enfocada en lo social, en el poder. Thomas Hobbes, 1588-1679, vivió casi un siglo, y qué siglo en Inglaterra. Convulsísimo. La guerra civil, la ejecución de Carlos I, Cromwell, la restauración, le tocó de todo. El texto cuenta esa anécdota de su nacimiento con la Armada Invencible amenazando. Sí, que su madre se puso de parto por el miedo. Y él decía, el miedo y yo nacimos gemelos. Casi una premonición de su filosofía política. Totalmente. El miedo va a ser central en su pensamiento. Y su vida, estudió en Oxford. Fue tutor de los Cavendish, una familia muy poderosa. Eso le permitió viajar, conocer gente. Claro. Conoció a Galileo, discutió con Descartes por carta, estaba al tanto de todo lo que se cocía en ciencia y filosofía en Europa. Y toda esa experiencia vital e intelectual cristaliza en su gran obra, Leviatán, escrita en el exilio, en París, en 1651. Justo en el peor momento de la crisis inglesa. Y el libro es una respuesta directa a ese caos, con una visión de la naturaleza humana, digamos, poco optimista. Bastante cruda, diría yo. Sí, muy cruda. Hobbes nos pide imaginar cómo sería la vida sin Estado, sin gobiernos, sin leyes. El estado de naturaleza. Un experimento mental. Eso es. Y su conclusión es terrible. Sin un poder fuerte que nos controle, los humanos, movidos por nuestras pasiones, el deseo de poder, la competencia, la desconfianza y, sobre todo, el miedo a morir violentamente, viviríamos en la guerra de todos contra todos. Bellum omnium contra omnes. Exacto. No necesariamente peleando todo el rato, pero sí con la amenaza constante. La vida sería... La famosa frase, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Demoledor. Pinta un panorama desolador. Y para salir de ahí propone su solución, el contrato social. Pero su versión es particular. Muy particular. Muy diferente a la de Locke o Rousseau, que vendrán después. Para Hobbes, la única salida es que los individuos, por miedo y por un cálculo racional, la paz es mejor que la guerra, acuerden ceder todos sus derechos y libertades naturales. Todos. Casi todos, salvo el derecho a defender tu vida si el propio soberano te ataca. Pero el resto, todo, a una autoridad soberana.
un rey o una asamblea, da igual. Y ese soberano recibe un poder absoluto. Absoluto e indivisible. Su única tarea es mantener la paz y la seguridad. Y lo crucial, el pacto lo hacen los individuos entre sí, no con el soberano. El soberano no pacta nada. No, está por encima del pacto, recibe el poder, pero no se compromete a nada, más que a mantener el orden. Y por eso el pacto es irrevocable. No hay derecho a rebelión. Porque rebelarse es volver al caos, al estado de naturaleza. Pues es el peor mal posible. Así que poder absoluto a cambio de seguridad. Ese es el trato hobbesiano. Un trato duro. Pero fíjate, la justificación del poder ya no es divina. Exacto. Y eso es modernísimo. El poder del Leviatán no viene de Dios, viene de la necesidad racional del consentimiento de los gobernados, aunque sea un consentimiento nacido del miedo. Es una legitimación secular, utilitaria. Y esto se basa en cómo ve al ser humano. Claro, Hobbes era materialista. Creía que todo es materia en movimiento, incluida la mente. Las pasiones son movimientos, y la razón es una calculadora al servicio de esas pasiones, sobre todo la de sobrevivir. Esa visión mecanicista y algo pesimista, ¿qué consecuencias tuvo? Pues muchísimas, aunque a veces no se vean a simple vista. La idea del individuo egoísta que calcula para su propio interés. Suena a economía, ¿no? Totalmente. Es un precursor del Homo economicus. En sociología, inspira teorías del conflicto. En psicología evolutiva, sus ideas sobre agresión y autopreservación resuenan. Y en política internacional. También, la escuela realista, que ve a los estados compitiendo por poder y seguridad en un mundo anárquico, bebe directamente de Hobbes. El texto también señala su papel en la secularización, otro punto clave. Sí, fundamental. Al decir que la Iglesia debe estar subordinada al Estado, lo que quería era quitarle poder a la religión como fuente de conflicto. Había visto demasiadas guerras de religión. Quería paz civil por encima de todo. Exacto. Que la lealtad política fuera la primera. Y eso ayudó muchísimo a separar política y religión, a ir hacia un Estado laico. Quizá no impactó tanto en el método científico como Descartes, pero en teoría política es indispensable. Vale, entonces, recapitulando. Tenemos a Descartes. Razón individual, certeza, ciencia, dominar la naturaleza. Y a Hobbes. Razón también, pero para el orden social, controlar la naturaleza humana, justificar el poder absoluto. ¿Cómo encajan estas dos piezas en el puzzle de la modernidad? Buena pregunta para conectar todo. Yo creo que son como dos caras de la misma moneda moderna. Por un lado, esa confianza cartesiana, casi optimista, en la razón para conocer y transformar el mundo. El impulso científico, tecnológico. El progreso mediante el conocimiento. Eso es. Y por otro lado, la visión hobbesiana, más cauta, si quieres, más realista o pesimista, que usa la razón para ver los peligros de nuestra propia naturaleza. Las pasiones, el conflicto. Eso es. Y concluye que necesitamos una estructura de poder fuerte, racionalizada, el Estado, para no autodestruirnos. O sea, ambos confían en la razón, pero la usan para cosas distintas. Exacto. Y ambos admiran el método matemático, la geometría, como modelo de pensamiento claro y riguroso. Quieren esa certeza. Pero parten de sitios diferentes. Muy diferentes. Descartes, de la introspección, del yo pienso, una búsqueda más epistemológica, individual. Hobbes, de la observación de la gente, de las pasiones colectivas como el miedo, una búsqueda más política, antropológica. Y sobre la religión y la secularización también hay matices. Sí, los dos impulsan un giro hacia lo secular, pero de forma distinta. Descartes necesita a Dios en su sistema, como garante de la verdad. Es un racionalismo que no rompe del todo con la metafísica tradicional. Mantiene un pie ahí. Podría decirse. Hobbes es más radical. Su materialismo deja muy poco espacio a la teología para explicar la política o al ser humano. La religión le interesa solo por su efecto en la paz social. O sea, una secularización más pragmática, más política. Mucho más. Es fascinante ver cómo en un siglo tan religioso todavía, ambos abren caminos para la autonomía de la razón humana, cada uno a su manera. Y es que sus ideas siguen aquí, no son piezas de museo. ¿Qué va? Para nada. El legado de Descartes está en los debates sobre IA, consciencia artificial, el problema mente-cerebro en neurociencia. Nuestra idea de identidad personal como conciencia. Exacto. Y Hobbes,
Bueno, es que cada vez que hablamos de seguridad versus libertad, de vigilancia estatal, del poder del gobierno en crisis, de relaciones internacionales, Estamos hablando de Hobbes, aunque no lo sepamos. estamos pisando el terreno que él delimitó. Sus preguntas siguen siendo las nuestras. Aunque claro, no todos son aplausos. Ha habido muchas críticas. Por supuesto, el dualismo de Descartes choca mucho con lo que sabemos hoy del cerebro, esa separación tan tajante mente-cuerpo. Es difícil de sostener. Muy difícil. Y la visión de Hobbes del humano como lobo para el hombre, la antropología, la biología evolutiva, han mostrado que también somos seres cooperativos, empáticos. No solo egoístas en guerra constante. Exacto. Hay más matices. Pero, y esto es importante, incluso para criticarlos, para ir más allá, hay que conocerlos bien. Siguen siendo interlocutores esenciales. En resumen, parece claro que sin ellos dos, el mundo moderno, nuestro presente, sería otra cosa. Incomprensible tal y como es. Sí, uno nos legó la confianza en la razón para conocer y transformar el mundo, la ciencia, la técnica. Y el otro, una visión, quizá más cruda, pero potente, sobre por qué necesitamos el orden político para contenernos a nosotros mismos. Individuo, Estado, secularización, son las coordenadas intelectuales en las que en gran medida aún nos movemos. Y esto, para terminar, nos deja una reflexión interesante, ¿no? Una pregunta para darle una vuelta. A ver, Si Descartes nos empuja a usar la razón para controlar la naturaleza exterior, el mundo físico, mediante la ciencia, sí. y Hobbes nos urge a usar la razón para controlar la naturaleza interior, las pasiones humanas, Mediante el Estado, el poder. ¿cómo dialogan o cómo chocan estas dos lógicas hoy? Pensemos en crisis como el cambio climático o las pandemias. Crisis complejas. Claro, porque ahí se mezcla el control del entorno, emisiones, virus, con el control del comportamiento social, restricciones, cooperación. Están totalmente entrelazados y a veces en tensión. Ya veo por dónde vas. ¿Prima la solución tecnológica cartesiana o la solución de orden social hobbesiana? O cómo podrían combinarse. Es posible. Es deseable. En fin, ahí queda la pregunta flotando. Una buena pregunta para seguir pensando, ¿sí?